Entonces, vamos a empezar. Ok. Hoy vamos a ver estadística básica, súper rápido, lo íbamos a ver la clase pasada, pero como se nos fueron largas las exposiciones, ya mejor nos ahorré sufrimiento y vamos a ver data wrangling, a ver hasta dónde llegamos. Eh, es el notebook 6 de estadística del curso, entonces si quieren bajarlo, si no, aquí está. Este es un repaso súper básico de estadística. Más que nada quiero que vean cómo se calculan las funciones. Si quieren hacer algo más complicado, si ya quieren hacer pruebas estadísticas de verdad, etcétera, etcétera, ahí sí van a tener que buscarle. A mí personalmente Python me parece que no es muy bueno, no es muy amigable en cuanto a la estadística. Hay una cuestión muy interesante aquí, donde Python, a mí me gusta mucho el manejo de datos, aunque voy a admitir que si ya son buenos y tienen varias tablas, SQL es definitivamente mejor, pero Python hay formas de conectarlo a todo, ¿no? Y luego tienen lo que es la limpieza. A mí para limpieza Python me parece excepcional. Y luego viene el siguiente paso, que es la exploración. Los profilers de Python son muy buenos, aunque R tiene un par de herramientas bastante sensatas. Y luego viene la parte más complicada. Para estadística y para bioinformática en general, entendiendo bioinformática como el análisis de secuencias y en menor medida de datos ómnicos, a mi gusto el mejor es R, porque tiene una cosa que ver con que estos son paquetes que no hacen expertos en cómputo, sino hacen expertos en bioinformática, en estadística, bla, bla, bla. Y honor a quien honor merece, R tiene una biblioteca muy amigable para hacer paquetes. Yo he hecho paquetes para R y para Python y miren que sé cuál es más, cuál es mi favorito y tristemente no es Python. Y la comunidad de R es súper amigable. Entonces, la verdad es que excelente comunidad, pésimo lenguaje, excelente comunidad. Al revés de Python. Python es maravilloso lenguaje, la comunidad es súper agresiva. Curiosamente correlaciona con el número de hombres y mujeres. No voy a decir nada más al respecto. Y luego entra lo que es visualización. R, la verdad es que ggplot2 es maravilloso. No hay mucho más que se pueda decir al respecto. Python ya vieron exactamente lo divertido que es matplotlib. Lo lamento. Y ya vieron que Seaborn, que se supone que usa un Grammar of Graphics, usa un comando diferente para cada función para cambiar el color. Entonces, eso de Grammar of Graphics no. Y luego viene el Machine Learning. Y para Machine Learning otra vez Python brilla impresionantemente. Y tiene pues todos los conectores SQL, SparkQL, tiene todo súper integrado. Entonces muchas veces lo que uno termina haciendo es utilizando una mezcla de Python y R macabra. Em, entonces, vamos a ver lo de estadística básica. Personas de estadística avanzada, ya no vas así, R. Entonces vamos a trabajar con el pickle que limpiamos. Aquí está el ID, nuestros nombres, el estado, el municipio, la institución, las edades, las fechas de inhumación, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están todos los datos que hicimos. Entonces, lo primero que nos puede interesar es algo que ya hicimos, que es la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces ha sucedido un evento. Y nosotros ya lo hicimos con value counts. Entonces, cuando yo utilizo este comando, voy a tomar, por ejemplo, la edad, que es nuestra columna con enteros, y le doy value counts. Me cuenta cuántas veces sucede un evento. Muchas veces para ver la frecuencia, lo que queremos es ordenarla. Entonces, vean ustedes. Value counts nos regresa una serie, o si le metemos varias columnas, una tabla, donde aquí están, con un multiíndice, donde aquí están el valor y aquí está la frecuencia. Entonces hay que ordenarlo, pero hay que ordenarlo por el índice, porque nos mueve los valores de la columna al índice. Entonces le voy a dar sort index. Por default, lo ordena ascendente. Y aquí ya podemos ver la frecuencia de los eventos. Em, Ahora, si lo que queremos es el mínimo, miren, ponen la columna y punto.
y les regresa el mínimo. Pero vean ustedes que lo regresa como un flotante 1.0. Si quieren forzar esto a ser un entero, por alguna razón macabra, así de que quieran que el tipo de datos sea entero, es que esto no funciona así. Yo cambié los key binding y todavía no me acuerdo. Les juro que tengo mis razones. Le ponen int y esto fuerza a que sea un entero. Ya no sea 1.0, sino 1. Entonces, para la edad mínima, punto min. Para la máxima, punto max. Y luego quiero que vean esta frecuencia. Si se dan cuenta, yo aquí estoy contando de 1 a 99. No tengo el 0. Entonces, para contar desde 0, lo que voy a hacer es que voy a tomar la edad mínima menos 0 más la edad máxima. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es este comando. Value counts te permite ponerle bins. Si son números enteros, pueden ponerle bins. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto los datos del INEGI que van de 0 a 4, de 5 a 10, de 5 a 9, de 10 a 14 y así. Pueden ustedes ver el comando bins y decirle que categorice. Y pueden hacer bins desiguales y bins iguales y etcétera, etcétera. Lo vimos en su momento. Esto es súper útil si tienen, por ejemplo, cuestiones poblacionales, porque, por ejemplo, uno tiene lo que son los bebés, luego tienes lo que son los niños, luego los adolescentes, y luego tienes los adultos jóvenes, y luego ya tienes, pues, a diferentes tipos de adultos, a los adultos de bla, bla. Y eso, si se dan cuenta, los intervalos no son parejos. Entonces, si van a hacer esto con bins. Entonces, miren aquí, le di el value counts. Entonces, tomas en la columna, luego encadenas el siguiente valor, en la siguiente función, value counts, le das un parámetro, que son los bins, y ordenamos. Y aquí tenemos de menos 0.1 para empezar a 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto nos da mucho lío, lo que podemos hacer es modificar el índice y cambiar. Y esto nos da esta gráfica. Esta gráfica es la gráfica de frecuencias de los edades. Entonces, aquí hay de cada tipo. ¿Alguien nota algo interesante en esta gráfica? La distribución, ¿Ok? ¿Qué más? Así, detalle. Que hay como picos en eh, ciertas edades, pero no entre ellas. Pero es que es en las decenas, ¿no? Los picos. Se hacen 20, 20, 30. Bueno, en cada 20, Cada ciclo. 5 años, ¿no? 30, 35, 40, 45, 50, 55. ¿Esto a qué se debe? No habíamos comentado como que la edad es una estimación, entonces en realidad había un sesgo de la persona que registraba. Exacto. Muy bien, entonces, menos de 20 años no es tan difícil de estimar. Y la verdad es que las muertes de menores de edad se investigan con bastante entusiasmo, pero arriba no. Entonces, vean, esta distribución casi parecería normal, pero no lo es. Vean los picos. Ok, vamos a sacar el promedio, punto min. La mediana, que es el número intermedio de la serie, punto median. Y la moda, punto most, que es el valor más común, ¿no? Eso tiene sentido, ¿no? La moda es el más común, si es 40, pero el promedio está como por 50. Ahora, esta distribución es bastante simétrica. Bueno, vamos a graficar esto así. Aquí, vean esto. AX, B-line, es en el eje X, grafícame una línea vertical con el promedio y la vamos a poner roja. Con la mediana y la vamos a poner magenta. Y con la moda y la vamos a poner verde. Entonces, vean. Y luego vamos a graficar la frecuencia de edades que ya calculamos
con ese estilo, punto guión. Punto guión es puntos en los valores y líneas uniendo los valores. Vean cómo se ve. Aquí está la mediana, aquí está la moda. Aquí está la moda y aquí está el promedio. Ok. Ahora, simetría. La simetría me dice, pues, si las distribuciones de valores son más o menos, si los datos se concentran a un lado de la curva o no. Entonces, calculas la mitad y ves si están más para un lado o más para el otro. Esta se calcula con puntos Q. Aquí, esta nos da 0.09, que es bajísima, porque esta distribución es bastante simétrica. Es decir, aquí hay una cola de los menores de edad, pero hay una cola de los mayores de edad, y la mediana y el promedio están súper cerca. Entonces, es súper simétrica. Pero a veces van a tener datos, por ejemplo, cuando tienen este tipo de distribuciones aquí en Poisson, para una lambda alta, estas son muy simétricas, pero para lambdas altas son poco simétricas. Aprovechando que tengo esta gráfica. Cuando es muy simétrica y tienen una generalmente el promedio es ideal, pero a veces tienen muchos outliers que están concentrados hacia un lado. En ese caso, consideren sacar la mediana porque la mediana es resistente a los outliers. Ahorita regresamos a esto. Entonces, vamos a ver. Aquí es difícil ver la simetría porque tenemos muchos picos y los picos alteran nuestra percepción. Entonces, quiero que vean lo que hice aquí. Calculé un histograma con el algoritmo automático de pandas y me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bins. Estos bins me agrupan las poblaciones. Ajá. Y ahora saqué el promedio. Si se dan cuenta, aquí el promedio está muy cerca de la mitad, pero tantito hacia la derecha. Aquí es donde se ve este skewness, el 0.9, la mitad de la distribución y hacia dónde estás. ¿Queda más o menos claro lo que es lo que significa la asimetría? Sí. Ok. Ahora, la varianza. Aquí tengo mi distribución y los valores, pues la mayoría están aquí en medio, pero se van alejando, ¿no? Entonces, la varianza me dice qué tanto se dispersan. La varianza generalmente se calcula en unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la forma, estamos calculando una distancia y lo que nos interesa no es si está a la izquierda o a la derecha. Si está a la izquierda nos va a dar negativo y a la derecha nos va a dar positivo. Entonces, elevas al cuadrado, eso te vuelve todo positivo. Entonces, cuando ustedes ven una varianza, la varianza siempre está elevada al cuadrado, lo cual implica que mientras más lejos, más grande es la distribución y crece de manera no lineal. Para volver esto más entendible, lo que hacemos es calcular la desviación estándar. Si se fijan, la desviación estándar lo que tiene de fondo en la fórmula es casi una distancia, ¿no? Elevas los puntos al cuadrado, sacas la suma entre el punto actual y el punto que te interesa, sacas esa diferencia, la elevas al cuadrado y luego haces una serie de ajustes, una serie de sumatorias y sacas una raíz cuadrada. Entonces, la bollita de la desviación estándar es que esté en las unidades. Entonces, por ejemplo, si yo les pido la desviación estándar de esta distribución es 19. Ajá. En una distribución normal, más o menos el 68% de los datos, 2/3 partes de los datos, están en una desviación estándar de la media, es decir, más o menos 19. Entonces, esto me dice, la gran mayoría de tus datos deben de estar aquí. Esto no siempre se cumple. Ahorita voy a decirles en qué casos no. Entonces, miren, aquí hice lo mismo que ya habíamos hecho con el promedio, pero aquí grafiqué más una desviación estándar menos una desviación estándar. Entonces, aquí está mi distribución, el promedio,
Aquí está una distribución estándar. Yo espero que el 68% de mis datos esté aquí. Si es normal, esta no es normal. Luego tengo 2 desviaciones estándar. Espero más o menos que 9 de cada 10 estén aquí. Si es normal. ¡ah! Y después de 2 desviaciones estándar, pues ya sabremos dónde está, ¿no? Ok. Esto en general funciona, pero muchas veces presupone que es normal. Esto no siempre es así. Y por eso es importante checar las distribuciones de los datos. Una cosa que puede suceder y que yo he visto suceder varias veces es que tengas, por ejemplo, una distribución bimodal. Que tengas un pico aquí, baje, y un pico acá. Entonces, el promedio se te va acá, pero como es bimodal, no puedes garantizar que lo que está sucediendo se comporta de manera normal. No puedes decir, mis datos se ponen en un centro. Otra súper común es que sea exponencial. Entonces está el exponente, pero la mayor parte de los datos van a estar en valores bajos, por eso es una distribución exponencial. Entonces, las desviaciones estándar son muy útiles, pero antes de pero antes de calcular cualquier cosa, vean el histograma de sus datos y aunque sea al ojo, determinen la distribución, porque muchas medidas y muchas pruebas suponen que su distribución es normal y si no es normal, tienen que hacer ajustes. En particular, tengan mucho cuidado que no sea bimodal y tengan muchísimo cuidado que no sea exponencial, porque en mi experiencia en biología, las exponenciales son la mitad de las distribuciones. Ok, pero suponiendo que más o menos es normal y que más o menos los datos se ajustan alrededor del centro, podemos usar esto para calcular lo que son valores atípicos o outliers. Un outlier es un dato que sale de la distribución de los datos. Generalmente la regla que usamos, es decir, si son más de 3 desviaciones estándar, esto es un outlier. Sin embargo, esto depende. Así como todo en biología depende. Aquí puse las fechas de defunción, el año, miren, DF, fecha de defunción, obtenemos el año, calculamos la frecuencia y ordenamos. Y miren, 1905, 61, 86, y luego llegamos aquí a 2020, 2021. Entonces, este es mi conjunto de datos. Voy a hacer 2 cosas. Primero, quiero que vean el histograma. Vean el histograma. Esta es casi una exponencial, solo está como invertida, ¿no? Le voy a poner 50 para que sea esto más bonito. Ahí está. Entonces tengo muchos al final y tengo pocos para atrás. El promedio de mis datos está entre 2000 y 2000. Bueno, la mayoría de mis datos está entre 2000 y 2020. Tengo aquí unas desviaciones, tengo datos tan bajos como 1905. Es más de un siglo de diferencia. Ajá. Entonces, lo que yo generalmente haría es decir, bueno, esto es una normal y aquí tiene outliers. Es un boxplot. ¿Alguien se acuerda cómo leer un boxplot? Era por cuartiles, ¿no? Si no me recuerdo. Ajá. Entonces, Mm, este es el promedio, este es la mitad de los datos, un cuartil, otro cuartil para arriba, el cuartil para abajo y los cuartiles para abajo, ¿no? Y aquí calculamos los outliers. Muchas veces estos se calculan un poco basando en desviaciones estándar. Todos estos datos de aquí son mis outliers. Son mis datos que se salen de la distribución. Ahora, generalmente la regla así como default es 3 desviaciones estándar, pero eso depende mucho. Muchas veces hay que ver cómo es el fenómeno. En fenómenos con retroalimentación,
ya sea positiva o negativa, no es raro que las cosas se te salgan mucho de los outliers. Y a veces tú quieres incluir esos datos porque te interesa saber los valores súper extremos, ¿no? Si tus videos se fueron virales, en cierta forma tú quieres detectarlos y a veces quieres tomarlos en cuenta, a veces no, depende del análisis. Otras veces, por ejemplo, tienes así manos maravillosas, tus experimentos son increíbles y te da una curva súper delgadita, pues a lo mejor ahí te puedes poner mucho más estricto. Em, por ejemplo, cuando tienes cuestiones así como, no, eso tiene que ser súper exacto, súper bien hecho, no puedes variar. Cuestiones de calidad, de salud, etcétera, etcétera, donde salirte de cierto rango es peligroso. Muchas veces uno es mucho más estricto con los outliers. A veces tus datos son basura y pues tus outliers son una. Entonces, y tu distribución es súper ancha. Eso sucede muchísimo en cuestiones sociales, ¿no? Así, entre que la gente es gente y que quien tomó los datos hizo lo que se le dio los gana, los outliers varían mucho. Entonces, mi gran consejo es cuando estén viendo outliers, piensen mucho en el proceso de análisis. Es decir, ¿cómo se obtuvieron, de qué fenómeno estoy estudiando? Porque el fenómeno te dice muchas cosas de qué esperas, ¿no? Y te dice qué tan normal es tener un outlier. Por ejemplo, a veces tú dices así como, no, 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 estos son los datos de la pandemia, no puedo tener un paciente de 1997, no había COVID-19 en 1997. A lo mejor lo que sucede es que a alguien se le fue un error de dedo y entonces tu outlier es una señal muy clara de un error en la captura, ¿no? Entonces piensan así como que, ¿cuál es mi fenómeno? ¿Cómo se obtuvieron los datos? El outlier puede ser resultado del proceso de captura de datos, no ser un dato real, sino ser un error de captura, es clásico, ¿no? Y luego piensen muy bien qué análisis van a hacer, porque el tipo de análisis determina qué van a hacer con los outliers, qué tan estrictos se ponen, si van a quitarlos, si no los van a quitar, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado cuando quitan outliers, porque eso parece que no, pero sesga la distribución de sus datos. No está mal, pero los sesgos en los datos tienen efectos graves, ¿no? Y pues mucho piensen en las preguntas de investigación. Van a tener que hacer ajustes, van a tener que quitar cosas, nunca va a ser ideal, pero está bien, mientras ustedes sean como muy, muy conscientes de por qué hicieron las cosas y cómo les sesga eso los siguientes análisis y lo pongan explícitamente, se puede compensar, se puede discutir, se puede, etcétera, etcétera. Pero sí, traten mucho de tener una visión global del fenómeno. Esta es mucho la diferencia entre alguien simplemente técnico y alguien que tiene un doctorado y que es capaz de hacer una actividad de investigación. Esta idea de tener todo el proceso y cómo se une es lo que en teoría ustedes están aprendiendo. No simplemente a pipetear o hacer código. No, no, no. Tienen que ver el análisis completo, ¿no? Ahora, en categóricos. Tomen un curso de estadística, avanzada. La estadística cualitativa es impresionante, es muy buena. Los mejores son los sociólogos y los comunicólogos. No voy a hablar de eso. Por default, así la regla sencillita es, decimos que es un outlier si la frecuencia, o bueno, si es que es atípico, de un valor categórico es menos del 1 o del 5% de los datos. Esto depende muchísimo. Miren, aquí tengo estos datos de acá. Si yo les digo, quiero los datos que son más del 5%, me voy a quedar nada más con estos 4 de arriba, ¿ya vieron? Y para aquí abajo van como 61 instituciones. Entonces, si yo me pongo muy astringente, voy a perder la gran mayoría de mis instituciones. Punto G. Pero al mismo tiempo, si yo no me pongo lo suficientemente astringente, me queda una cola larguísima.
Aquí, por ejemplo, yo pondría probablemente la línea en el 1%. Creo que se está pasando en Jalisco. Es la segunda vez que algo sale raro en Jalisco de estos datos. Bueno, es de un conjunto de datos así. Bueno, no importa, eso no tiene que ver con ustedes. Entonces, yo, por ejemplo, aquí les diría a lo mejor el 1% me funciona muy bien. Ahora vean, esta distribución ya vieron que tenemos que el 48% pasan por el INCIFO del DF, más de la mitad. Entonces, aquí tú tienes una institución que te pesa mucho. Mm, ¿Cómo vas a fijar? Es súper complicado, también depende mucho de qué quieras ver. A lo mejor tienes una razón súper importante para incluir cierta institución. Otra cosa que muchas veces se hace aquí, que probablemente es la que yo haría, es que agruparía. Entonces diría, por ejemplo, quiero todas las universidades, miren, privadas, ¿no? Entonces la Tominaga, la Náhuac, etcétera, etcétera, las voy a agrupar y cuando agrupas, te sube el porcentaje. Hay muchas formas de determinar qué es un atípico categórico, pero en general váyanse con entre el 1 y el, si representa menos del 1% de los datos, tal vez el 5 dependiendo de su conjunto, véanlo con sospecha. ¿Dudas hasta acá? No, Ok. No. Entonces, yo he estado hablando mucho de distribuciones estadísticas. Mi suposición es que todos sobrevivieron un curso de estadística. ¿Sobrevivieron todos un curso de estadística? apenas. Sí, Sí, apenas. ¿Lo disfrutaron? No. No, Mm. Los biomediquitos tienen razones. Tomen un buen curso de estadística. Lo vale mucho en la vida. Pero sí, no siempre los cursos de estadísticas que se dan son buenos. En general, nos interesan mucho las distribuciones, porque la distribución nos dice cómo se agrupan los datos y muchas veces la distribución nos dice mucho del proceso de fondo. Entonces es súper bonito ver dónde salen las distribuciones. Esta de aquí es una distribución uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque está definida en un rango y la probabilidad de que un evento tenga un valor es igual para todos los valores. Por ejemplo, son dados, generación de números aleatorios, etcétera, etcétera. Tú esperas que salga todos los valores iguales, ¿no? Entonces, aquí es parejo. Esta de aquí es una distribución normal. Tienes la mitad, se acerca hacia un lado, es una curvita, se acerca hacia un lado, hacia el otro. Puedes moverla dependiendo, por ejemplo, aquí le quitas un valor y la jalas, no hay mucho problema. Aquí está, miren, ¿no? El mu es -2, el sigma es 0.5. El ancho te dice qué tanto varía tu fenómeno. Y las distribuciones normales, por ejemplo, salen, si tú tomas valores aleatorios y los sumas, te da una distribución normal. Muchas veces lo que tienes aquí son 2 o 3 o más fenómenos que te empujan la distribución hacia un valor intermedio. La altura, ¿no? Es más o menos normal. Si eres muy chiquito, pues evolutivamente te conviene ser alto, pero no muy alto, porque entonces tienes problemas, y te conviene ser chiquito, pero no muy chiquito, porque tienes problemas, ¿no? O qué tan caliente se toma la gente el café, arriba de tal temperatura, pues no, y abajo de tal temperatura, te quemas la lengua y abajo de tal temperatura, pues ya no es café, es frappé. Entonces ves este tipo de distribuciones normales. Se supone que son las normales porque estas pero se definieron, pero no lo son. La distribución normal se definió para una fábrica donde había pues presiones para que creo que eran engranes, salieran de cierto tamaño. Y entonces se medía el error de los engranes. Pero ven ustedes que aquí había dos presiones, ¿no? Si es muy grande no sirve, si es muy chico no sirve. Entonces, estas distribuciones, aunque las decimos normales, no son las más normales. ¿Qué es una distribución normal? Así como lo más común de la vida, es una pregunta muy amplia.
Pero yo les voy a decir que en biología las exponenciales salen súper seguido. La exponencial es que tienes muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. El ejemplo clásico de esto es la distribución de cuánto dinero tiene la gente en un país. Aquí está Slim, aquí está el 90% del país y algunos estamos como una rayita para acá, ¿no? Esta es la clase trabajadora. Y luego tenemos a los ricos y a los súper ricos. Si viven de su trabajo, no son clase media, son clase trabajadora, chicos. Estas son muy comunes, también las vemos mucho en biología, así piensen cuántos insectos hay y cuántas elefantes. Muchas veces esto tiene que ver con fenómenos que se retroalimentan, entonces los que tienen poco se quedan con poco y los que tienen más tienden a acumular más. Em, y en serio, en biología son muy, muy, muy comunes. Personalmente yo creo que esta es la distribución más común del universo, pero hay discusiones. Entonces, y esto es importantísimo porque si su distribución es exponencial, la mayor parte de las pruebas estadísticas no les van a funcionar, porque la mayor de las partes de las pruebas estadísticas supone normalidad. No es lo mismo sacar un promedio en una distribución normal, donde tú esperas que todo esté alrededor de un valor, en una exponencial. Con un exponencial, si sus datos son exponenciales o están fuertemente sesgados, mi consejo es no centrarse tanto en los promedios y en las desviaciones estándar, sino sacar medianas y cuantiles. Me parece que es mucho más adecuado para explicar cómo funciona el fenómeno. Chequen siempre, siempre, siempre su distribución. Finalmente, la otra que es muy, muy común y que es enredosa es Poisson. Poisson generalmente se modelan eventos raros que ocurren en un intervalo de tiempo. Entonces tú dices, en este intervalo de tiempo hay un N porcentaje de probabilidad de que suceda o no tal evento. Y entonces, dependiendo de qué tan frecuente sea el evento en el periodo, tú empiezas a sumar cuántas veces sucedió. Eventos poco frecuentes, tú esperas que sea casi exponencial, se ve así, una cima aquí y luego baja. Eventos medianamente frecuentes, esperas esta distribución. Esta distribución la van a ver muchísimo también en biología. Parece normal, excepto que tiene una cola bien larga hacia un lado. Y cuando tú la revisas bien, está sesgados los cuartiles hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Y cuando el lambda, es decir, el promedio la probabilidad del evento es muy alto, se ve casi normal. Se ve así. En cuyo caso la tratas como normal. Este es muy, muy común. Por ejemplo, no me acuerdo quién tiene lengüeteos, pero no sé, si grafican sus frecuencias, es muy probable que les dé algo así. Así como tienes eventos en el tiempo y luego calculas la frecuencia en un periodo mayor, es súper normal que dé Poisson. Es bastante común, generalmente se compensa bien, pero chequen. Y esta es enredosa porque puede pasar por casi exponencial o por una normal muy sesgada o ser normal, normal. Ok. ¿Dudas hasta acá de las distribuciones? No, doctor. Muy bien. Entonces, voy a cerrar esto y voy a llegar aquí. Ahora, fuerza de voluntad. Ok, ahora viene lo bueno. Muchos de ustedes tienen tablas e hicimos mucho trabajo en ponerlo en formato de Tidy Data. Esto es por una cuestión de estándar y por una cuestión de visualización, pero sobre todo porque ahora lo que vamos a hacer es ver las formas de reestructurar nuestros conjuntos de datos para obtener una serie de gráficas. Vamos a ver varias cosas, tablas pivotes, melts,
Vamos a hacer el divide, apply, combine. Vamos a agrupar, vamos a unir muchas tablas, ¿no? Vamos hasta ver hasta dónde llegamos hoy. Kernel, restart kernel, kernel outputs, restart, kernel, shutdown kernel. Muy bien. There we go. Entonces, lo primero que voy a hacer, ya se lo saben, voy a cargar mi conjunto de datos. Nadie tiene problemas con esto, ¿verdad? Ok. Hay varios tipos. Este conjunto de datos está en formato tidy data. ¿Qué significa formato tidy data? Cada fila es una observación, cada columna es una variable. Ajá. Y a veces repetimos 10,000 veces. Entonces, si tuvimos 15 desconocidos del Edomex, cada uno es una fila, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque sus filas sean iguales, cada fila es una observación. No incluye frecuencias, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a ver es una tabla pivote o tabla dinámica. Estas la pueden hacer básicamente en cualquier Excel. Aquí viene, por ejemplo, no creo dónde viene en Google, pero pueden hacer muchas gráficas. Ahorita les digo cómo hacerlo en Google. Unas dejen lo googleo porque ya no me acuerdo cómo hacerlo. Una tabla pivote es una forma de resumir. Y entonces lo que nos hace es, nos hace una relación entre conjuntos de datos. Ok. En general, ¿eso qué significa? Yo tengo dos observaciones, yo tengo mis observaciones y tengo mis variables, ¿no? Las cosas que medí. Voy a poner una variable en las filas, otra en las columnas. Voy a tomar otra columna como valor y voy a aplicar una función sobre esta. Entonces, por ejemplo, supongamos, esto suena súper raro, ¿no? Vamos a ver una y sobre eso definimos. Edad int. Ahí está. Esta es una tabla pivote. Aquí está, miren, el índice son las filas, ¿no? Entonces, en el índice voy a tomar la columna tipo de restos y cada una de las categorías se va a volver una fila. Las columnas voy a tomar los valores de la columna sexo, femenino, indeterminado y masculino. Y estas las voy a poner en las columnas. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a llenar los valores de esta tabla con otra variable de tal forma que yo pueda ver la relación entre estas categorías y la variable. Entonces, por ejemplo, aquí tomé la edad y saqué el promedio. Entonces, esta tabla lo que me dice es la edad promedio por tipo de restos y sexo. Entonces, yo puedo aquí decir, mira, los restos humanos tienen una edad mucho menor, los fetos, aquí hay algo súper raro porque dicen 29, deberían de decir menos, aquí hay que hacer una revisión de los datos, de hecho, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo esta me regresa. Las tablas pivote, si se quieren ir a la documentación, es súper importante, tienen varias cosas. Los valores es la columna que queremos resumir sus valores. El índice son las filas, las columnas son las columnas. La función de agregación es qué voy a usar para sacar los valores de aquí. El valor, el fill value es qué voy a hacer si no lo encuentro. Porque, por ejemplo, yo podría no tener fetos indeterminados, entonces, ¿qué valor voy a poner aquí? Y drop NA es si voy a ignorar o no los valores faltantes. Esto es sobre todo importante cuando están haciendo un count. Ahora, ¿a qué me refiero con la función de agregación? Yo estoy aquí trabajando sobre la edad y estoy sacando el promedio. ¿Qué sucede si yo quiero sacar el mínimo? Pues me da otro valor. Es que están en semanas, claro. O si quiero sacar el máximo,
me da otro valor. Esto es lo que hace cambiar la función de agregación. ¿Va quedando más o menos claro qué es una tabla pivote? Sí, Karen. Va. Ahora, una cosa que sucede mucho es que los pasan a ustedes una tabla pivote. Por ejemplo, el que tiene los SNIs tiene el estado, el área y luego tienen las columnas, los años. Eso es una tabla pivote si se dan cuenta. La observación es en este estado, en tal año, en tal área tenemos tanto. En este estado, en tal año, en tal área tenemos tanto. Esa no es una tabla de tidy data, es una tabla pivote. Una cosa que hay que decir es, si ustedes quieren calcular una tabla pivote, no pueden hacerlas al vuelo, porque aquí se toma el nombre de la columna. Entonces, por ejemplo, si quieren calcular las fechas de inhumación y de defunción, por ejemplo, a mí me gustaría ver la relación entre inhumación y defunción, tienen que calcularlas y guardarlas en una columna. Entonces sacan, por ejemplo, DF fecha inhumación el año, lo guardan en una columna, DF defunción año, lo guardan en otra columna, ¿no? Y esto no funciona porque está aquí en date. Ahí está. Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que pueden hacer. Pueden hacer, por ejemplo, si lo que quieren no es sacar el promedio ni nada, sino simplemente quieren saber cuántos hay de cada grupo. Esta es una función súper común, así de, yo quiero saber cuántos tipos de restos y por qué fecha de inhumación. Usen size. Lo que hace esto es que saca el tipo de restos, la fecha de inhumación y saca el tamaño. Voy a hacer esta de acá con size. Si usan size, una gran ventaja es que no tienen que ponerle valores. Entonces, miren, si yo no quiero saber el promedio de la edad ni nada, solo quiero saber cuántos cadáveres femeninos, cuántos indeterminados, cuántos masculinos, le pongo las filas, las columnas y size. Una cosa que hay que decir es que si esto tiene nans, es mejor que usen counts, porque counts no les cuenta los nans. Ahí tienen que ustedes hacer un manejo de datos ajustados, ¿no? Esto es sobre todo importante cuando están calculando sobre una tercera variable. Otra cosa es que pueden hacer, por ejemplo, miren esta de aquí. Esta de aquí es con los años. Y esto es algo que, ¿saben qué? Le vamos a hacer diferente. Columns. Ahí está. Entonces aquí tengo mis tipos de año. El resto lo puse en columnas. Los años los puse en filas para que se viera más bonito. Y ahora puedo decirles por año cuántos hay de cada uno. Otra cosa súper bonita es que pueden hacer múltiples columnas. Entonces, miren aquí. En las filas va a estar sexo y restos tipo, en las columnas la fecha del año de inhumación y voy a sacar el año. Y me genera esto de aquí, que es un multiíndice. Entonces, femenino, hay tantos cadáveres, tantos restos humanos, tantos restos cremados y me da la tabla. Indeterminado, hay tantos cadáveres, tantos bla, 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 y me da la tabla. Masculino, hay tantos de este, tantos de este, tantos de este. ¿Se parece esto a su tabla del SNI? Sí, se parece esto a su tabla del SNI. No es accidental. Si quiero ver el valor más común, puedo usar moda. Y esto es súper bonito porque la moda también te funciona en los categóricos. Déjenme ver los nombres de las columnas. tf.columns. Institución de origen. Es que aquí no calculamos tipos.
Ahí está. Miren, eso es lo que le decía de los nans. A veces salen vacíos, ¿no? Aquí, cuando te da estos cuadrados, es que hay varias opciones de moda. Y aquí pueden ustedes ver los valores más comunes para cada tipo de resto. Vamos a hacer esto diferente. Ahí está. El sexo, los tipos de resto y el valor más común. Otra cosa que se puede hacer es que definan ustedes una función propia. Entonces, lo que va a hacer de fondo Pivot Table es que va a calcular las filas, las columnas, usando index y columnas. Luego va a tomar la columna en values, va a hacer grupos de esto y va a decir, ok, dame todas las fechas de inhumación día, semana, que estén en el tipo de restos cadáver y en el año 2000. Y ahora calcula bla, bla, bla. Y le voy a decir, ahora agarra todos los datos que tienen este tipo de restos y este año jala la columna fecha y calcula bla, bla, bla. Entonces, si se dan cuenta, lo que esto me está haciendo son agrupamientos a partir de los valores de dos columnas, las que están en index y en columns. Luego está tomando una tercera columna y sobre ese grupito de la tercera columna va a aplicar una función. Fecha, inhumación, date, día, semana. Y fecha, inhumación. Ahí vamos a poner sexo. Ahí está. Listo. Déjenme ver qué está haciendo. A ver, déjenme revisar qué estoy haciendo aquí. Entonces, esta de aquí me regresa una serie. Y luego debería de unirla. ¿Por qué no está haciendo eso? A ver. Este es un truco. Si sus funciones no funcionan, pónganle prints y van viendo. Entonces, es una serie. Se me hace que ya sé cuál es el problema. En algún momento está pasando un unique. Voy a hacer esto diferente. Esto ya es lo que tienen que ustedes que aprender si tomen para aprender a hacer este tipo de cosas horribles que me están trabando ahorita. Les recomiendo severamente tomar un curso de programación ya más en serio. Set, directo al set.
No sé por qué no está funcionando. Listo. Ok, luego lo arreglo y les digo cómo arreglarlo. Se pueden definir funciones propias y pasarlas, pero hoy hice algo raro y no sé qué hice. Eso empieza por no correr. Fuera de este error donde no me acuerdo de mi propio, de mi propio código, ¿alguien tiene dudas de esto? ¿Preguntas? Por ahora no, gracias. No, de momento, doctora, gracias. Yo no entiendo por qué está pasando un data frame. Así, en serio, no entiendo por qué está pasando un data frame. Bueno, ok, esta es una tabla pivote. Ahora, varios de ustedes se van a dar cuenta que sus datos iniciales eran una tabla pivote. Y entonces la pregunta es, ¿cómo deshago mi tabla pivote, no? La respuesta es, vamos a usar un melt. Entonces, para trabajar con esto, vamos a hacer una tabla pivote de trabajo. Por default, la función de agregación es promedio. Pero mi consejo de adulto al que le ha pasado todos los errores del mundo es anoten la función de agregación, porque no quiero decirles que uno siempre comete un error, pero uno siempre comete un error. Entonces, voy a calcular esta tabla pivote. Entonces, yo les doy este conjunto de datos. Les digo, ¿sabes qué? Yo anoté mis datos de ratones no como tidy data, sino así. Entonces, de entrada, esto es una tabla pivote. Mi observación sería, los cadáveres de sexo femenino tienen 58 años. Los restos humanos de sexo femenino tienen 35 años. Hay que reordenar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que este índice tiene que ser una columna. Y voy a hacer esto con reset index. Ajá. Entonces, miren ahora lo que sucede. Esta tabla, el índice ahora es este, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Este sexo aplica más bien acá, porque es una cuestión de cómo le damos los índices. Restos tipo ahora es una columna. Entonces, lo que hace Melt es que me va a transformar los datos. ¿Qué le paso a Melt? Le digo mi tabla pivote. Y luego le digo, el valor que yo quiero es edad promedio. Ajá. Los IDs son restos tipo. Y ahorita vamos a ver esto. Los valores son femenino y masculino. Si yo no le paso esto, ahorita van a ver lo que hace. Y miren lo que hace. Me toma restos tipo y me dice, ok, restos tipo son mis IDs. Entonces, esto los voy a desagregar. Y el resto de las columnas que me quedan, femenino, indeterminado y masculino, lo voy a volver los valores. Y los valores le voy a poner este nombre, edad promedio. Voy a correrla sin este comando para que vean qué sucede. Entonces, miren, restos tipo se queda con la columna. Esto es lo que dice, esto es lo que hace decir ID bars. Me dice, esta columna no me la desagregues. La variable se llama sexo, que es la columna que tenemos aquí. Aquí está la edad promedio, femenino, masculino, edad promedio, bla, bla, bla. Yo le pongo estos valores de aquí, que son value bars, para decirle, las columnas que me vas a volver valores son femenino, masculino, y le vamos a poner indeterminado. Y entonces, lo que esto hace,
Es que borró. Ya sé qué hizo. Hay que ponerle un control de NAS. Ah, es que describí. Ah, jaja. Ok. No, ya vi lo que hice. ¿Vieron mi error? ¿Alguien entendió cuál fue mi error? Miren, yo genero edad promedio, pero aquí estoy guardando el melt en edad promedio. Entonces, cuando la vuelvo a correr, reescribe la variable y no puede meltear dos veces. Entonces, le vamos a poner edad promedio tidy. Y esto me va a resolver el problema. Ese fue mi error. Entonces, miren, aquí está mi tabla pivote. ID bars me dice qué columnas se quedan como columnas. Y value bars me dice qué columnas se van a volver valores. Y esos valores les voy a poner a la nueva columna el nombre edad promedio. Entonces, si yo tenía femenino, miren, cadáver femenino, y en edad promedio me pone el valor que tenía aquí. Si este era un 58, aquí está el 58. Luego se va al siguiente. Me respeta ID bars, es decir, restos tipo. Y luego me dice, el valor que tenías en la columna femenino, ponlo en la columna edad promedio. Entonces, restos humanos femenino es 35. Y se va para abajo. Quiero que vean que yo aquí nada más puse femenino y masculino. Yo no puse en ningún momento la columna indeterminado. Si la quiero agregar, la tengo que poner en value bars. Ok. ¿Hasta aquí queda claro cómo se meltea una tabla pivote? Sí. Va. Si tienen ustedes una tabla pivote con un multiíndice como esta de aquí arriba, donde tengo sexo, restos tipo y columnas, fecha y numeración, lo que hacen es exactamente lo mismo. Este multiíndice lo deshacen con reset index. De hecho, vamos a hacerlo. Este es tipo, sexo, año y numeración. Entonces, tengo esta tabla enorme, ¿no? Ok. Entonces, ahora yo quiero volver. Esta es muy parecida a la que tienen varios para el del SNI. Entonces, lo que primero que voy a hacer es que le voy a decir reset index. Listo, ¿no? Entonces, sexo ya es una columna y restos tipo es otra columna. Y ahora lo que quiero hacer es que todos estos valores de aquí me los vuelva otra vez en formato tidy data. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como son muchos, df tipo sexo año innovación punto columns, voy a hacer esto. Yo creo que no voy a incluir todos, nada más desde el 2000, ¿les parece? Control N, control V. Es la manera más rápida de quitar estos horrores. Ahí está, inicio. Entonces, estos son los años que me interesa sacar. Nos vamos a deshacer de varios años, ¿no?
Entonces, yo ya tengo esto. Ay, esperen, hice algo mal aquí. Ordené mal. No pasa nada. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a meltear esto. Entonces, lo que me tengo que preguntar es cómo quiero que quede mi tabla. Estas dos columnas se mantienen porque son mi índice, ¿no? Y son son variables de cada observación. Y esto de aquí, todas estas de aquí son variables, pero pero están como columnas, entonces las quiero meter en una fila. Entonces, ¿cómo va Melt? Mi Melt va así. ¿Por qué hice esto? Ah, claro. Función fin, claro. Entonces, mi Melt, ¿cómo va? Va a la tabla que se llama DF, tipo, sexo, año, inhumación. El nuevo valor, ¿cómo quiero que se llame la nueva? Entonces, luego, ¿qué variables se van a quedar? Se van a quedar restos tipo y sexo, ¿no? ¿Qué variables voy a volver en valores? Pues todos estos años de aquí. ¿Y qué nombre le voy a poner estos años? ¿Qué nombre le vamos a poner estos años, chicos? Función fin. Aquí está mi error. No es edad promedio lo que tengo aquí, ¿no? ¿Son años de qué eran estos de defunción? No. Es una frecuencia o cantidad. Ajá. De hecho, es frecuencia por año. Ahí está. Entonces, miren, femenino, cadáver en 2000 hubo 5, restos humanos 0, restos cremados 0, bla, bla, bla. Y si nos vamos para abajo, ahí está la tabla. Esta tabla yo ya podría hacer filtros, ya podría decir, ahora quítame todos los que su frecuencia fue 0, etcétera, etcétera. Pero vean cómo quedó. ID bars son las columnas que respeté. Value bars son las columnas que volví valor. Entonces, este es fecha, inhumación, año. Y el nuevo valor, uso el valor que está abajo de estas columnas aquí, 5, 0, bla, bla, bla. Si nos vamos a ver. Es que esta tabla está muy ancha, ¿verdad? Ese fue mi error. Miren, aquí está. Vamos a ver nada más 2020, 2021 y 2022. ¿Les parece? Porque esta de aquí creo que creo que es muy grande para que sea didáctica. 2020, 2021 y 2022. Miren, femenino cadáver 2020, 126. Femenino cadáver 2020, 126. Si nos vamos a 2021, tiene que ser 166, ok. Entonces, ¿queda más o menos claro cómo se usa un MELT? Sí, doctora. Sí. Acuérdense, lo más importante es que digan, de estas columnas, ¿cuáles son variables? ¿Cuáles son cosas que me di en todas? Y de estas columnas, ¿cuáles no son variables? Sino son cosas que yo tengo que pasar a una fila. Entonces, ok, el año
Yo hice una observación cada año, entonces cada observación es independiente. Entonces yo voy a tomar estos años, los voy a poner en una nueva columna y el valor que está en la celda va a ir en una celda al lado, porque es ese año en tal medida, en tal medida, en tal medida, cuánto me dio. Entonces, ese es todo el truco de meltear, que tienen que pensar, esto es en formato tidy data, ¿cuál es mi observación? ¿Cuál es el momento y cuál fue el procedimiento en el que yo tomé a mi objeto de estudio y le medí cosas? Y ya que tienen súper claro qué es la observación, digan qué columnas están bien, qué columnas son variables y qué columnas no, qué columnas tengo que volver variable. Y las que tienes que volver variables son las que van en value bars. Ajá. Y las que están bien son las que van en ID bars. Ahora, hay otra cosa que tienen que pensar. Cuando se saca una tabla pivote, muchas veces las usamos para resumir. Si se dan cuenta, yo hice el conteo, hice el promedio, hice el valor más común, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando melteas una tabla pivote, no es raro que pierdas información. Si se dan cuenta, aquí cada uno de estos es una observación, pero mi tabla tiene una cantidad irreal de datos y este tiene nada más 17. Muchas veces el meltear una tabla pivote implica que los datos se te pierden. Y tienen que pensar en eso, ¿no? Yo estoy haciendo tablas resumen y aunque las ponga en formato tidy data, lo cual me permite hacer muchas cosas, voy a perder información. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Doctora. Muy bien. Ahora, creo que simplemente con las tablas pivote ya vieron por qué insistimos tanto en usar formato tidy data. Porque una vez que estás en formato tidy data, puedes calcular trivialmente cualquier resumen de todo el conjunto de datos y puedes hacer el agrupamiento que te dé la gana. Esto es mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más lo que quieran. Nos funciona muy bien. Ya los estoy convenciendo de por qué queremos tidy data. Sí. Sí. Ahora viene lo realmente difícil. No está tan difícil. División, aplicación y combinación. Este pipeline se llama Split, Apply, Combine. ¿Qué significa? Muchas veces ustedes en sus experimentos tienen grupos. Entonces, tienen a las ratas de tal caja, de tal bioterio, a los que les di tal tratamiento. Y tengo las ratas de tal caja, de tal bioterio, al cual les di este otro tratamiento, ¿no? Y entonces ustedes dicen, es que si las ratas venían de un bioterio o de otro, son bien diferentes. Y luego a todas las ratas les di tratamientos diferentes. Súper bien. Entonces dicen, ok, pero entonces yo tengo que normalizar por de qué bioterio vienen y luego calcular el efecto de mi tratamiento. Entonces, lo que estás haciendo, y luego voy a hacer un resumen para ver si mi tratamiento funcionó o no. Entonces, muchas veces los pipelines de análisis son dividir en grupos, aplicar al grupo una función o una serie de funciones y combinar de nuevo. Ajá. Esto es súper común. Split muchas veces lo hacemos es basándonos en alguna columna y entonces decimos, agrúpame por tal columna o por tales columnas. Y luego aplicamos una transformación. La más común es agregación. Por ejemplo, calcúlame el tamaño del grupo o el promedio de edades o bla, bla, bla. Otras veces es transformar. Por ejemplo, si tienen muchos CNAs, pues decirme, ¿sabes qué? Agrúpame por grupo de, haz de cuenta, yo hice una encuesta de cuál es tu color favorito y necesito tener el color a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas. Entonces, agrúpame por sexo y por grupo de edad y luego ponme, si no contestó el color favorito, pues ponme uno de los colores favoritos del grupo. Entonces, por ejemplo, muchas veces uno llega a los CNAs con valores del grupo.
O a veces filtras. Por ejemplo, ¿sabes qué? Encuéntrame a la gente de tal grupo, pero si son extranjeros, quítalos porque voy a suponer que culturalmente no son representativos porque tuvieron una educación bien diferente, ¿no? Entonces vas a filtrar. O muchas veces haces todo lo anterior, le dices, ¿sabes qué? Quítame los outliers, luego aplícame esta operación y lléname los NAS con tal cosa y cuando acabes me sacas el promedio. El apply se pone muy complicado. Y finalmente es el combine. El combine. El combine es que tienes un montón de subtablas, porque para cada grupo hiciste una serie de operaciones, te regresa una tabla y un número, y ahora quieres pegar todos de vuelta. Se usa con cat o merge o alguna otra combinación. Por default lo que hace es que pues, te apila las filas, ¿no? Así hace los grupos, saca una operación y te lo apila. Entonces, vámonos por partes. Lo primero que vamos a hacer es agrupar. Entonces existe esta función que se llama group by. Lo que hace group by es que le das el data frame y la columna de agrupación. Y lo que te genera es un objeto complejo que se llama group by, que tiene dos cosas. La llave de agrupación y el data frame con los datos que tienen esa llave en español. Le digo, agrúpame por sexo. Entonces, el primer grupo, su llave es femenino, es decir, todos los valores que tienen el valor femenino. Y lo que tengo aquí adentro es un data frame de tamaño 2854 por 27. Es decir, las casi 4000 mujeres y sus 27 valores. El siguiente grupo es indeterminado, es el data frame con los 1000 indeterminados y las 27 columnas, ¿no? Y el tercer grupo es masculino, es un data frame con los 18,000 hombres. ¿Queda más o menos claro qué hace Group by? Sí, pero a mí doctora. me surgió Sí. una duda, doctora. Entonces, Diga. ¿qué tipo de estructura es la que se forma? ¿Sigue siendo un data frame? Ay, es una cosa súper complicada. Mira. Es un generador. Oh, Entonces, groups es un generador de group by ujú, y lo que hay adentro son dos cosas. Esto piénsalo como un diccionario. Piénsalo un diccionario farol. mm, Y tiene dos cosas. Tiene la llave y el data frame. Ah, mira, vamos a hacer esto. Display data.head. Ahí está. Mira. Entonces, haces este generador y tienes la llave, que es femenino, porque usamos sexo, ¿no? Y sexo tiene femenino, indeterminado y masculino. sí. Esa es la llave, femenino. Key. Y el data, lo que tiene adentro es es una tabla. Aquí nada más te imprimí las primeras 5, pero ves que todas estas son mujeres, ¿no? Sí. Y luego tienes el siguiente group by, es decir, de sexos tenemos femenino, indeterminado, y lo que tienes adentro es todos los indeterminados con todas sus columnas, ¿no? Es un data frame. Ujú, Y luego tienes masculino y tienes estos 18,000, que son Benjamín, Cristóbal, bla, 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 con todo su data frame. ¿Te queda más o menos claro lo que pasa aquí? sí, sí, ya viéndolo me queda mucho más claro. Gracias. Sí. Pero si tú lo ves, esto se comporta, trátalo como un diccionario, así un generador por llave valor, pero lo que es estrictamente hablando es una clase específica llamada Data Frame Group By. Los que programan entendieron y los que no,
Ignórenlo porque se pone innecesariamente complicado. Trátenlo como un diccionario raro. Ok. Otra cosa que se puede hacer es que puedes agrupar por 2 o más columnas. Aquí tenemos nuestra confiable combinación, sexo, restos, tipo. Y mira, el grupo, vean ahora cómo está aquí, es un tuplé. Paréntesis, femenino, cadáver. Femenino, restos humanos. Femenino, restos cremados. Indeterminado, cadáver. Indeterminado, restos humanos. Bla, bla, bla. Adentro hay un data frame de tamaño 2000, de tamaño 197, de tamaño 675. Y cada uno de estos es un data frame. Ajá. Donde sexo es femenino y restos tipo y restos cremados. Entonces, podemos agrupar por múltiples columnas y hace exactamente lo mismo. Vean que ahora me generó una cantidad irreal de grupitos, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora. Sí, Ok. Entonces, ¿queda claro cómo agrupamos? sí. Y a mí además me va a servir para revisar si el llenado que hice en mi base de datos está correcto, porque usé la función group by, pero no se me ocurrió que podría revisar que estuvieran bien agrupados. Así que lo voy a checar. Sí, siempre es útil. Este ya es un pipeline de análisis complejo. Esto ya no. Es decir, hemos visto cosas difíciles, pero esta es la clase difícil del curso. Ok. Ahora, agregación. Yo ya tengo estas tablas. Ahora lo que quiero es agregarlas, ¿no? Entonces, las funciones de agregación más comunes son el promedio, la suma, el tamaño, el conteo. Size, acuérdense que incluye NAS. Conteo no incluye NAS. La desviación estándar, la varianza, el error estándar. Podemos describir que te regresa toda una serie de variables estadísticas, sacar el primer valor, el último, el enésimo, el valor más común con moda, el mínimo, el máximo, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, lo que hacen todas estas funciones es que toman una columna y la resuben a un solo número, ¿no? Estas son las funciones de agregación. Entonces, por ejemplo, yo les digo sexos y restos tipo y les pido el promedio, entonces me agrupa por sexo, por restos tipo y me dice cuántos hay. Hasta aquí es como súper trivial, ¿no? Ahora, otra cosa que yo podría hacer es sacar el promedio de edad. Entonces, vean lo que hice aquí. No voy a pasarle todo el data frame. Le voy a pasar las 3 cosas que necesito. Las 2 variables de agrupamiento y la variable que quiero agregar. Esto es como, supongan que están cocinando y su mamá les dicen y le dicen a la persona que les está ayudando, oye, ¿sabes qué? Pásame el arroz que está en la caja abajo de la alacena. Y la persona regresa y les avienta toda la caja. Y tú te le quedas viendo así como, oye, pero yo te dije que me pasara solo el arroz, solo necesito el arroz. Necesito el arroz, los frijoles, las lentejas, las habas. Pásame solo el arroz, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. En su cocina no sacan toda la caja de la alacena. Pasen solo lo que necesitan. Entonces, voy a hacer una selección de lo que necesito. La columna sexo, restos, tipos y edad. Voy a agrupar por sexo y tipo de restos. Y voy a sacar el promedio. Y edad no es años, es int. Y chucho. Listo. Ya quedó, ¿no? Entonces, lo que hace es que genera el agrupador que vimos arriba, es decir, group by me genera este agrupador de llave, data frame, llave, data frame. Y luego, sobre edad, va a sacar el promedio y todo me los apila, uno encima de otro, pac, 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 pac. Y reduce el índice. Y me queda algo así.
¿Queda claro lo que está sucediendo aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, de momento, doctora. Muy bien. Ok. Ahora me vas a decir, ok, pero ¿qué tal si no quiero sacar el promedio? O bueno, sí quiero sacar el promedio, pero el mínimo, el máximo, bla, bla, bla. Existe la función aggregate. Váyanse a la documentación. En serio, Pandas Aggregate es un monstruo. Es un absoluto y completo monstruo de función. Es de las funciones más chonchas y poderosas. Entonces, váyanse al aggregate y léanla, ¿no? Y tiene cosas irreales. Pueden resamplear y pueden agrupar y pueden hacer un montón de cosas. Y aggregate es el hermano de .ag. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar lo que necesito, la edad y el tipo de restos. Y luego voy a agrupar por tipo de restos. Ajá. Y voy a sacar miren, le paso aggregate y voy a sacar y le pongo entre corchete todo lo que quiero. El mínimo, el máximo, la moda, la mediana y el standard deviation. Por default, mínimo, máximo, promedio y desviación estándar están definidos con este string. Como son muy comunes, nada más ponen así, le pasan el nombre en string y Python lo agarra. Si no lo agarra, le pueden pasar cualquier función de Panda Series. Entonces, miren, Panda Series moda y funciones de Panda Series hay un montón. Aquí están todas las funciones de series. Index, array, value, send, byte, sending, empty, flag, copy, bool, pop, suf, mul, flor, diver, mul, ermut, Todas estas funciones se le pueden aplicar a una serie. Todas estas las pueden pasar como argumentos, así con este nombre que viene aquí. Si ustedes hacen esto, lo que me va a dar es esto. Toma la edad y me saca mínimo, máximo, moda, media y desviación estándar. Vean ustedes que la moda, si hay varias modas, me regresa a la lista. Ajá. Ahora, a mí no me gusta que esté aquí min, max, mod, min, entonces le puedo poner un rename para que me los cambie. Entonces, mínimo se vuelve edad mínima, máximo, edad máxima, moda, la moda de edad, medio, el promedio de edad, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí como ustedes pueden ver, yo agregar, le puedo pasar un montón de funciones. ¿Dudas hasta acá? Vamos bien, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjense, aquí lo pasé con corchetes. Y entonces va a aplicar todas estas funciones a todo lo que no sea mi columna de agregación. Otra cosa que puedo hacer es agrupar. Aquí le estoy pasando todo el data frame, aquí estoy pasando la alacena completa. Le estoy diciendo, me vas a agrupar por estas columnas y quiero que vean lo que está acá. Esto es una llave de diccionario, ¿no? Entonces, en la llave del diccionario le pongo el nombre de la columna. 2 puntos, la función que quiero calcularle. Entonces, de conocido a desconocido, el tamaño. De restos tipo la moda y de tipo de institución de origen, la moda. Es decir, la más común. A ver, y el error aquí es de punto columns.
Es fecha, inhumación, semana, año, ¿no? Pues sí te puse así. Ay. Y luego fecha, inhumación, año. Ah, ahí está el problema. Esta no había que cambiarla. Ahí está. Listo. Entonces, miren esto. Fecha de inhumación, para conocido o desconocido, yo le pedí el tamaño 4, 1, 1, 4, bla, bla, bla. El tipo de restos, le pedí la moda. Aquí, como hay muy poquitos, la moda dice, me dice, bla, 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 2023 cadáver, ¿no? Vamos a ponerle tail 25. Para ver los últimos que están más limpios. Ahí está. El más común es cadáver, pero aquí tiene cadáver miembros, ¿ok? Son los dos más comunes. Y aquí está la institución de origen más común, ¿no? Ok. La ventaja de esto es que yo puedo sacar para cada columna de mi conjunto de datos original una función. Pero si de, por ejemplo, edad quiero sacar el mínimo y el máximo, no lo puedo hacer. Entonces, muchas veces lo que uno hace es que saca, cuando quieres sacar varias funciones de una misma columna, haces una tabla especial, le cambias los nombres y luego la unes con una de estas. Ok. Pero la gran diferencia es, si de una misma columna quieren sacar varias funciones, pasan solo la columna y usan corchetes y la lista de funciones que quieren sacar. Si de diferentes columnas quieren sacar diferentes funciones, hacen el agregador, llaves, y a cada columna le dicen qué función quieren. ¿Queda clara la diferencia? Sí, doctora. Maravilloso. Y pues, mi función está rota, no sé qué hicimos, no sé qué hice, seguramente algo cambió en... Es que hay versión nueva de Pandas. Pero pueden definir su propia función y pasarlo al aggregate. Ahora, hasta aquí, y por cuestiones de tiempo y de salud mental, hemos visto puras agregaciones que me resumen una serie a un solo valor. Pero es posible no hacer este colapso, sino escoger funciones que te reduzcan a una tabla. Por ejemplo, supongan, su compañero tiene un caso que me parece muy bonito, ¿no? Él quiere ver los efectos de un tratamiento en sus ratas, pero tiene que las ratas de un bioterio se comportan muy diferente a las ratas de otro bioterio. Entonces, lo que él tiene que hacer es una corrección de batch. Entonces, para cada bioterio, tiene que sacar el efecto, normalizar respecto al bioterio, es decir, el medicamento me sirvió, me mejoró 30% con respecto al grupo control en el bioterio A y me mejoró 25% respecto al grupo control del bioterio B. Entonces, él va a tener que agarrar todos sus datos, normalizar por bioterio y luego comparar. Esa comparación, esa normalización, no se va a resumir a un solo valor, sino va a ser una tabla renormalizada. Calcúlame el promedio del control del bioterio. Y réstale. Ese es un clásico, ¿no? Así, hazme el grupo, sácale el promedio y réstale a todos los valores el promedio del grupo. No el promedio general, sino del grupo. Y lo que te regresan es una tabla entera. Esas son funciones, esas son aplicaciones donde no se agrega, donde no se colapsa. Eso se puede hacer. Es un poquito más complicado. Y muchas veces lo que haces es que haces el group by y luego haces un diccionario de llave, data frame, llave data frame, y luego ese lo unes.
no lo vamos a ver hoy porque no es, va más allá del alcance del grupo, del curso. En general, sí se hacen, pero automatizarlos a ustedes en muy pocos casos les va a servir, excepto que ya vayan a hacer data science muy en serio, en cuyo caso el siguiente curso ya tienen las bases. Yo no doy data science. Em, si van a hacer eso, si van a hacer subtablas y agrupar, calculen las subtablas, hagan a mano las transformaciones y luego péguenlas a mano. Ninguno de ustedes va a tener ahorita ningún problema donde estén automatizar una agregación, pero sepan que se puede. Y que si lo quieren hacer, pues ya eso es un curso de data engineering, ya no es un curso de introducción a la ciencia de datos. Pero se puede. ¿Queda claro agregación? Sí, doctora. Vale. Y al menos ya saben que existe el término batch correction, que siempre es una cosa útil que saber. Ok. ¿Qué les parece si nos tomamos 10 minutos? ¿De A mí me acuerdo? parece una gran idea. Sí, Sí. regresamos 10:45. Sí, acuérdense que si dan las 10:30 y yo no paro, me paran. Bueno, regresamos 10:30, chicos. Sí, doctora, gracias. 10:45, perdón. Ok, entonces se nos olvidó la grabación, pero vimos con Kat para pegar por filas y por columnas y discutimos que lo que nos interesa primero es diseñar la tabla como la queremos, así poniendo nada más las columnas y los nombres y todo, y luego ir calculando parte por parte, ¿no? Primero las de funciones, luego las inhumaciones y luego los valores que faltan. Ahora, si se dan cuenta, aquí se une uno a uno, es decir, cada fila va en un lugar, cada columna va en un lugar. Voy a bajar un conjunto de datos suplementario. No está aquí. Ah, ok, tenemos un problema grave. No tengo el conjunto de datos. Ja, ja, ja. Ok. Una cosa que se puede hacer es que se puede unir de uno a muchos. Por ejemplo, supongan aquí que tienen la institución de origen. Entonces, esta es la Universidad de Anáhuac, el estado, bla, bla, bla. Y entonces tienen ustedes una mini tabla donde dicen, la Universidad de Anáhuac está en la Ciudad de México y es una institución educativa. El Instituto de Ciencias Forenses está en la Ciudad de México y es una institución judicial. La Fiscalía General está en el Estado de México y es una institución bla, bla, bla. Y entonces ustedes quieren agregar esas filas de acuerdo a una columna. Eso se puede hacer. El comando se llama merge y lo que hacen es que unen dos tablas donde una de las filas se va a repetir muchas veces. El truco está el que le digan qué columnas van a unir. Entonces, si tienen dos tablas y van a unir por columnas, sumen las columnas que van a querer. Nada más dicen, úneme esta columna con esta columna y va quedando. ¿Cómo se va a ver eso? Con cat merge. Ok. Entonces tienen aquí la llave K0, K1, K2, K3 y la llave K0, K1, K2, K3. Entonces, lo que van a hacer es que van a unir en la llave, en cas. Entonces, vamos a hacerlo, de hecho.
Aquí tenemos dos tablas, ¿no? Esta es left. Miren, esta es la llave en la que vamos a unir y las columnas A, B. Y esta de aquí es right, es la derecha. La llave y C y D. Si yo quiero unir, uno la izquierda con la derecha y le digo en qué columna. Y entonces miren, K0, A0, B0, K0, C0, D0. Y me va diciendo aquí cómo van quedando. Yo puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, le puedo poner nombres diferentes de la llave. Entonces, esta es la llave 1 y la llave 2. Si yo trato de unir así, me va a decir, oye, pero llave no existe. Entonces le digo, ¿dónde? Déjenme ponerle control T, pandas, merge. Si se dan cuenta, aquí me dice la izquierda y la derecha. Entonces le puedo decir, la llave de la izquierda es la llave 1, la llave de la derecha es la llave 2. Right on. Ahí está. Y entonces miren, K0, K1, K2, K3. Queda perfectamente unido, ¿no? Otra cosa que ustedes podrían tener es que, por ejemplo, tuvieran esto de aquí. Que esta tabla fuera mucho más grande. Vean lo que aquí sucede, ¿no? K0, K1, K2 y las llaves se repiten. Y que esta tabla fuera mucho más chica, que nada más tuviera K0 y K1. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes tienen información complementaria que aquí está muchas veces repetida. Entonces, le dicen unir y vean lo que sucede. Donde es K0, pone C0 y D0. K0, C0 y D0. K1, C1 y D1. K1, C1 y D1. ¿Alguien nota algo aquí? Aquí pasan dos cosas. Una es que unimos y repetimos, ¿no? ¿Alguien nota algo más? ¿De qué tamaño es esta tabla? Esta tabla es de tamaño 8, ¿no? Y esta tabla de aquí es de tamaño 4. Yo esperaría que aquí donde tengo K2 y K3 tuvieran ANDs. Lo que sucede es que hay una serie de comandos que son el how. Entonces, este de aquí, inner, solo te pone los que están en las dos. Outer te pone los que están en una o en otra. Y left te pone los que están en la izquierda. Y right te pone solo los que están en la derecha. Entonces vean ustedes que cuando hacen esta unión donde toman una llave para unir dos tablas, les puede unir solo las que están en ambas, las que están en una o en otra, las que están solo en la izquierda o las que están solo en la derecha. Y de ahí en adelante. Se vuelve súper complicado. Es muy, muy útil, pero no es trivial. ¿Dudas hasta acá? No, doctora. No, Ok.
Entonces, podemos unir apilando en filas o poniendo una al lado del otro en columnas con concat. Y podemos unir con una llave, es decir, quiero que me unas esta tabla con esta tabla en esta columna con merge. Esas son las dos formas grandes de unir tablas que hemos visto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Aquí voy a dejar de grabar.